Continuamos en Marketers. En esta oportunidad vamos a conversar con Roberto Balaguer, psicólogo, quien tituló su charla, su exposición hacia un mundo de mentes conectadas. ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por este encuentro con El Observador. Bien, bien. ¿Por qué ese título? Porque me parece que cada vez más vivimos en un mundo donde a través de los dispositivos sobre todo, las mentes están cada vez más conectadas, están digamos, en permanente conexión, ya no un rato, sino 24 horas, 365 días al año, especialmente los jóvenes, ¿no? Esto va increciendo a medida que, digamos, o mejor dicho, es inversamente proporcional a la edad. Los más chicos, sobre todo los adolescentes, pasan todo el día hiperconectados. De hecho, un libro que hicimos hace ya unos cuantos años, se llamó Hiperconectados, junto a Cristina Canoura, que era la guía para la educación de los nativos digitales. Ahora, esta hiperconexión hoy no es solo, digamos, prerrogativa de los jóvenes, sino que estamos todas nuestras mentes están conectadas, permanentemente estamos acá y estamos sabiendo o estamos al tanto de lo que está sucediendo en otro lado, estamos con nuestras comunidades de intereses atravesados permanentemente, estemos donde estemos, y a su vez se agrega en el último tiempo la inteligencia de los propios dispositivos, ¿no? Antes, digamos, los dispositivos eran medianamente tontos, ¿no? Servían algunos para ejercer algunas actividades, ¿no? Pero cada vez los dispositivos son más inteligentes, cada vez delegamos más inteligencia en ellos, ¿no? Delegamos, ni que hablar, memoria, delegamos orientación espacial, ¿no? O sea, ya en muchos lugares sin un GPS hay gente que no tiene la menor idea cómo volver a ese lugar donde estuvo. Nadie recuerda los teléfonos celulares porque el celular lo recuerda por ellos, ni siquiera de la propia familia, ¿no? O sea, no estamos hablando de amigos o de trabajo. Entonces cada vez más vamos delegando en estos dispositivos que a su vez procesan la información a veces mejor y más rápido que nosotros. Entonces es un mundo no solo de mentes conectadas, sino también de dispositivos que emulan a las mentes. Y bueno, ahí empezamos una espiral que parece ciencia ficción, pero que en realidad es real, es tangible y lo tenemos a diario. ¿Cuánto incide el vínculo que tenemos con la tecnología, el relacionamiento que tenemos con la vida real, ¿no? Que ya parece como, ¿cuál es esa vida real? O si nos acordamos, ¿cómo era? Claro, lo que pasa es que cada vez más la vida real también está, las redes sociales, las comunidades que tenemos en las distintas cuentas forman parte de nuestra vida real, ¿no? O sea, puede no formar parte de nuestra vida material, puede que no podamos tocar un Instagram, ¿no? Pero sí podemos de repente conocer, estar en contacto, llegar incluso a generar una reunión con gente que, digamos, que comparte intereses de Twitter, sobre todo, o reencuentros de Facebook con gente que has conocido o gente que se pliega. Digamos, la vieja dicotomía realidad-virtualidad ya diría que pertenece al pasado, ¿no? O sea, nuestras vidas hoy están atravesadas y ese es el gran problema por dos mundos que permanentemente están coexistiendo. Entonces, vos tenés requerimientos de ambos lugares. Estás en un lugar y te están, requerimientos entrecomillados, claro, es decir, tú tenés una notificación, ¿no? Entonces la notificación además es un globito rojo, cerebro te dice, acá hay algo que es peligroso, algo que hay que atender, ¿no? Aunque sea alguien que te puso me gusta a tu Instagram o subió una foto y te etiquetó. Entonces permanentemente estamos requeridos de esos dos mundos y claro, depende un poco de la edad, digamos, la importancia que tú le des a ese mundo. Por decirte algo, en el caso de la adolescencia, que lo más importante son los jóvenes, son sus pares, lo que piensan, lo que les gusta, la música que escuchan, los eventos que hay, ¿no? Las fiestas, bla, 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 está todo ahí. Entonces, para ellos es muy difícil desconectarse. Claro, el problema es cuando no se disocia, ¿no? ¿Cuál es lo verdaderamente importante y qué es lo que no? Lo que pasa es que para ellos lo verdaderamente importante en esas edades son los jóvenes, no son sus padres. Digo, uno tiene que hacer memoria, que, digamos, lo que pasa es que uno no tenía en aquellos momentos la posibilidad, digamos, de estar en la vereda todo el día, porque no te dejaban, porque ya había un momento que tenías que volver. Entonces es el equivalente a eso, solo que ahora en lugar de salir a la vereda, estás en tu propia casa, estás cómodo, al lado de una estufa, y tomando un vaso de coca y estás en contacto, amplias
continuar las conversaciones que de repente se iniciaron en el liceo, en la escuela, en la con facultad, agregado, ¿no? Foto, con agregado, video. ¿no? Complemento. Al otro día te juntás y volvés no sobre la conversación original, sino sobre, digamos, la conversación que se agregó a través de las redes. Entonces, participar, estar dentro de eso, digamos, termina siendo algo que es, digamos, casi necesario, porque si no queda fuera de la conversación, ¿no? De hecho, yo siempre comento que para mí me pareció fantástico cuando Twitter incorporó el mientras tú no estabas. Me pareció genial, me pareció un movimiento genial porque es como decir, bueno, yo sé que te perdiste esto que estaba pasando, pero bueno, te hago una especie de resumen de esto que te perdiste para que no tengas esa sensación de pérdida, ¿no? Roberto, en una charla que diste en el 2012, una charla TEDx, hablabas de la relación con el celular y mencionaste el término nomofobia. ¿Podías explicar un poco de qué se trata? Claro. De hecho, hoy voy a retomar algo de eso, porque 4 años es muchísimo tiempo en esto. Nomofobia es, digamos, viene del inglés, no mobile phobia, la fobia a estar sin celular. Que en aquel momento, digamos, mucha gente empezaba a sentirlo, ¿no? Como algo, bueno, una cierta necesidad. Hoy es casi una cosa que, digamos, no digo todo el mundo, pero prácticamente todo el mundo sentirse que sale a la calle sin el celular, ¿no? Le genera una sensación de desamparo, de inseguridad, de desprotección, ¿no? Y eso empieza ya en la adolescencia, ¿no? O sea, podemos decir que somos todos nomofóbicos. De alguna forma sí, lo cual complica, y eso yo justamente voy a tratar hoy, ¿no? Hago un adelanto ahora de la charla, porque a mí me consultan semanalmente, ¿no? De distintos medios, bueno, ¿es verdad que somos adictos a los celulares? Y claro, uno se siente tentado a decir que la respuesta políticamente correcta es sí, ¿no? De hecho yo voy a preguntar, voy a ver si alguien conoce un amigo que sea adicto, ¿no? Porque nadie quiere aparecer. A nadie le gusta reconocerlo. No, pero siempre si tenés un amigo adicto, eso van a levantar la mano. Pero digamos, pero ahora uno tiene que pensar que si todo el mundo, ¿no? Es adicto, entre comillas, a algo, la categoría adicto habría que repensarla, ¿no? Entonces, porque digamos, no tiene demasiado sentido pensar que una sociedad se ha vuelto adicta a algo. Es decir, lo que me parece a mí que deberíamos pensar, bueno, que nuestra sociedad se ha vuelto dependiente, ¿no? de dos cosas al menos, muy claras. Porque uno podría decir, bueno, te voy a hacer una contrapregunta. ¿Tú sos adicta a la electricidad? Y la respuesta parece tonta, ¿no? Decir, no, sí, pero yo te dejo 3-4 horas sin electricidad y me contás, ¿no? Te empieza a venir una ansiedad brutal, o sea, tenés un síndrome de abstinencia de la electricidad, sos adicta a la electricidad y no tiene sentido decir eso. Algo similar pasa con Internet, con los celulares, es decir, nuestra cultura hoy se basa en esos pilares, ¿no? En la electricidad, en Internet, en los celulares. Entonces, gran parte de los sistemas funcionan en base a eso. Y gran parte de esos sistemas son los que mueven los distintos ámbitos de nuestra vida, de comunicación, de trabajo, de ocio, ¿no? De socialización. Entonces, si cae eso, caen todas nuestras actividades. Entonces, ahí es donde somos culturalmente dependientes, ¿no? Esto no quiere decir que no haya casos especiales, patológicos, donde uno pueda ver que sí puede haber un uso realmente patológico, ¿no? Pero en todo caso, el uso patológico de la electricidad y del celular es cultural. ¿Podemos decir que la desconexión es posible hoy en día y que puede llegar a ser una vía de escape? Bueno, es una suerte, digamos, de tratamiento casi que necesario que todos tenemos que incorporar, ¿no? Como una suerte de movimiento contracultural que tenemos que hacer para salirnos de esta vorágine de hiperconexión, donde muchas veces, digamos, no estamos conectados para algo en particular, ¿no? Para algo que realmente nos proporcione o un placer digamos, o algo que nos dé plenitud, sino que muchas veces tenemos un consumo que es un poco impulsivo, ¿no? Yo voy a hablar hoy de ese tipo de consumos, porque me parece que es un tema interesante para pensarnos como usuarios, es decir, ¿cuándo lo usamos, ¿no? Por ahí alguien ha dicho, bueno, que el celular es como el cigarrillo del siglo XXI, ¿no? Cuando no sabes qué hacer, agarras el celular, cuando estás contento agarras el celular, cuando estás triste agarras el celular, cuando estás más joven, eufórico también, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna forma cumple determinadas funciones y uno ahí capaz que tiene que hacer un ejercicio casi que metacognitivo, de decir, bueno, a ver,
¿yo realmente lo necesito en este momento para hacer esto? ¿O puedo prescindir de él y no va a pasar nada? O puedo mirar mi entorno y charlar con el que tengo al Puedo lado. mirar, aprovechar digamos, y tener una charla con otros parámetros, no con el que tengo al lado. Y la respuesta es siempre sí. Y siempre esa charla termina siendo, no siempre, pero muchas veces enriquecedora. Y lo que pasa es que hay un primer momento a veces, que es como de la entrada en calor de la charla, que en el contexto en el que estamos, a la gente le cuesta mucho perder tiempo. Claro. Entonces, el hola, ¿cómo estás? Y todo ese precalentamiento que es propio de una charla, la gente le usa. Está en desuso. Ahora también, ¿no? Está nuestra dependencia Sí. y por otro lado, todos los especialistas, ¿no? Sí. Que están tratando de que nosotros no nos desconectemos, porque a través de esta conexión Claro. se nos vende, Claro, bueno, ahí está, digamos, ahí está el juego, ¿no? Digamos, de cuánto nos liberamos de eso, ¿no? Es muy interesante cuando yo trabajo mucho en talleres con jóvenes, ¿no? Entonces, y una pregunta que siempre les hago es, bueno, ¿cómo te sentís cuando no tenés el celular? Las respuestas que dan son fantásticas, o sea, no son muy diferentes a las que te da cualquier adulto, pero lo que te dicen es, bueno, me siento horrible, siento que me falta algo, ¿no? Siento que estoy desconectado, que me estoy perdiendo de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, digamos, hay tanta cosa que a vos, digamos, te impulsa a hacerlo, y sobre todo en esas edades, que es muy difícil desconectarse, porque desconectarse ahí es casi la muerte social, o sea, ahora, en otras edades, digamos, uno puede hacer ese ejercicio de, bueno, separarse y disfrutar de otras cuestiones. Roberto, muchísimas gracias por esta conversación con El Observador. Un gusto. placer. Gracias a ustedes.